Desde el exilio en el puerto de Paita, Perú, una Manuela Sáenz de 30 años escribe una de sus frontales cartas sobre los conmocionados años que vive la naciente República del Ecuador. Opiniones que hicieron que varios visitantes, entre ellos los mandatarios ecuatorianos José Joaquín de Olmedo y García Moreno, conversen con Manuela en su modesta casa. 2 décadas después, ya con medio siglo de vida, Manuelita, la libertadora del Libertador, enfrenta una nueva batalla. Esta vez, contra la devastadora epidemia de difteria que arrasa el puerto de Paita. Manuelita se contagia atendiendo a los moribundos y su vida se apaga en noviembre de 1856. Con su desaparición se extinguió su palabra por más de un siglo. Una vez fundadas las nuevas naciones, los gobiernos republicanos se esforzaron por restablecer el orden y las normas sociales alborotadas debido a las guerras de independencia. Esto significaba que las mujeres debían permanecer relegadas al espacio doméstico. No era bien visto que opinen o tomen decisiones en el ámbito público, peor político. Siglo XIX. ¿Cuál era el pensamiento dominante de la época? Y en el Ecuador, ¿qué argumentos se exhibían para negar la ciudadanía y voto a la mujer? En ese periodo se consolidó el capitalismo industrial. La economía mundial giraba alrededor de las grandes fábricas concentradas en Inglaterra. Los recursos naturales de América Latina eran extraídos a cambio de precios ínfimos y explotando a los trabajadores y esclavos. Para muchos de los pueblos que fueron mano de obra de este sistema perverso, fue devastador. En este contexto, los viajeros anglosajones del siglo XIX retrataron al continente americano y sus habitantes como ineficientes y atrasados para justificar su derecho a explotar dicho territorio. La investigadora Isabel Mena, en su libro La baronesa de Wilson y las metáforas sobre América y sus mujeres, apoyado y publicado por la Universidad Andina Simón Bolívar, analiza el argumento que bajo la lógica capitalista de estos viajeros, las mujeres hispanoamericanas de clase alta eran absolutamente inútiles para la sociedad. Por ejemplo, el viajero Charles Brandt en 1827 es un inglés que critica a las mujeres de Lima por ser descuidadas, sucias, fumar cigarros y no usar corsé. Head, que es otro viajero, cuando viaja a Buenos Aires, en cambio dice que las mujeres no tienen absolutamente nada que hacer. Habla de unas beatas de Mendoza y dice no aportan en nada a la sociedad y concluye que están perdidas para el mundo. No sirven para absolutamente nada. Entonces, claro, es una visión desde el capitalismo anglosajón de la época. Si es que no tienes una función social, no vales absolutamente nada porque no produces. Ante esta visión reducida, parcializada de los ingleses, aparece la baronesa de Wilson, una viajera española que nació en 1834 en Granada. La intrépida escritora viajó por toda América y se codeó con mujeres de alta sociedad. Entre sus principales libros está América y sus mujeres, publicado en 1890 en Madrid. Con esta obra, que reúne biografías de mujeres americanas ilustres, pretendió anular la idea de que las mujeres en nuestro continente eran ociosas y no contribuían al desarrollo de la nación. Estas son las noticias de los periódicos quiteños Fénix y El Orden sobre su arribo a Ecuador en 1879. Tras un largo viaje a pie y en lomo de mula, desde Guayaquil hasta Quito, la baronesa fue bien recibida por el presidente de la época, Ignacio de Ventimilla, e hizo gran amistad con la famosa Marieta de Ventimilla, sobrina del presidente. Tengo muchas cosas maravillosas que compartir.
En 1880, la baronesa publicó en Quito el Manual de Comportamiento, Perlas del Corazón, Deberes y Aspiraciones de la Mujer en su vida íntima y social. Este libro nos da una idea acerca de las normas de comportamiento que se esperaba de las mujeres de élite ecuatorianas a mediados y finales del siglo XIX, cuando el sistema colonial, basado en las desigualdades entre clases sociales, seguía operando. Ella dice, las mujeres de clase media y alta, aparte de que no aprenden nada porque no son educadas, son completamente dependientes de sus esposos y de sus padres. Las mujeres de clase alta, muchas aprendían, por ejemplo, en las tertulias a recitar o a tocar el piano, pero no de una manera que les permita luego valerse por sí mismas. La baronesa de Wilson también escribió sobre la mujer del pueblo, a quien admiraba, ya que a pesar de sus privaciones económicas, ella hace prodigios, logrando en su hogar se alberguen la felicidad y el bienestar. Y es que para la mujer del pueblo no están cerradas tantas puertas como para la infeliz, que nacida en cómoda cuna languidece en la escasez. Escribió la baronesa. Ella ve en este sentido una ventaja que han tenido las mujeres de estratos populares, porque dice, bueno, las mujeres de estratos populares siempre han trabajado y no está mal visto socialmente. Además, siempre han aprendido, así sea de manera informal, un oficio de su madre, por ejemplo, o oficios de costura o han sido comerciantes. En cambio, las mujeres de clase alta estaban siempre bajo la tutela de un varón. Solo podían asistir a espacios públicos restringidos. Eran vistas como adornos delicados que debían tener protección masculina, consideradas el sexo débil. Bien recibidas en eventos sociales, eran expuestas como anfitrionas de objetos preciosos para artistas, políticos y más personalidades del círculo social. La baronesa indica cómo comportarse en sociedad, por ejemplo, al ser abordadas por los caballeros, en las elegantes fiestas de las clases pudientes. Cuando un caballero se dirige a una señora o señorita y la invita a bailar, debe aceptar si no está comprometida, aun cuando se trate de una persona antipática, joven o anciano, ridículo o seductor, pues no aceptando, infiere una grave ofensa de lo que resulta graves disgustos y hasta duelos, como ha sucedido. Y en estas tierras de Quito les leo un fragmento de las Perlas del Corazón. En las varias tertulias literarias y encuentros artísticos, su acento castellano hipnotizaba a las mujeres que se maravillaban con las aventuras de sus viajes. Te das cuenta cuando llegas a un lugar determinado de que empiezan a brotar. La baronesa usaba esa atmósfera para inquietar a su público con nuevas ideas. Queremos ser maestras. Y es que a la baronesa le interesaba crear en la mente de ellas nuevos espacios para las mujeres. En sus escritos, la baronesa daba énfasis a la metáfora de la República como madre de la población y repetía la importancia que tenían el espacio doméstico y la maternidad para la nación. Conceptualizar a la propia República como una madre protectora de sus ciudadanos. Entonces dice, bueno, si es que las mujeres realmente, la naturaleza de la mujer está hecha para ser madres, entonces los mejores profesores y preceptores de la infancia son las mujeres. Entonces que el magisterio sea para las mujeres y aboga por esto. Y esta es una estrategia común a las mujeres de la época. Dedicada a mi pluma y mi pensamiento. La baronesa de Wilson siempre resalta que las mujeres somos diferentes, pero igualmente importantes, porque cumplimos un rol como madres que no pueden cumplir los hombres y sin el cual la república no funciona. Y claro, no contradice, digamos, el status quo de la época. Entonces sí hay que educarlas para que sean esposas y madres perfectas de los futuros ciudadanos. Ella pregunta en Perlas del Corazón: ¿por qué la mujer no puede entrar en la senda de la laboriosidad intelectual, que en un momento la lleve a proporcionar con decoro la subsistencia de sus padres, sus hijos o la suya propia, cosa que hoy le sería casi imposible? A finales del 19 el panorama para nuestras mujeres era adverso. Sin embargo, desde ese ambiente de rechazo, violencia e incomprensión, siendo la sombra del hombre,
Personajes como la baronesa, profesoras, escritoras, organizadoras y asistentes de las tertulias literarias construyeron con pasión e inteligencia una conciencia de género cada vez más fuerte. No fue en vano, estas mujeres plantaron la semilla de los movimientos feministas hispanoamericanos en las primeras décadas del siglo XX. Sus rostros evocan la esperanza que el nuevo siglo ofrecía para ellas. Su sacrificio tuvo resultados y Ecuador se convirtió en la primera nación latinoamericana en dar el voto a la mujer. Quienes hicieron posible esta transformación que logró darles mayores espacios y poder decidir sobre su vida y la de la nación.